Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muchísimas gracias. Su merced, ¿cómo está el día de hoy? Bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. 2 minutos mientras empezamos con todos los que estén. Con mucho gusto, doctor. Bueno. Profe, buenas noches. Mario, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, profe, gracias. Bueno. Doctor, buenas noches. Hola, Linda, buenas noches. Doctor, qué pena con usted, es que resulta que el día viernes yo trabajo con ejército y el viernes pues tuve que viajar y hasta ahorita llegué a Bogotá. Y pues no alcancé o sea, no pude enviar el trabajo hasta ahorita que pues tengo otra vez internet y el tema. No sé qué posibilidad haya de que yo le pueda enviar el trabajo el día de hoy. Imagínate, donde yo te diga que sí, ¿qué van a decir los demás? Pues no sé, doctor, si usted tenga bien, pues calificarme con una nota menos o algo así, pues para no perder pues esa nota. Igual tenemos más parciales, talleres para recuperar esa nota.
Bueno, Ok, profe, muchas gracias. bueno. Bueno, en un minuto empezamos con los que estén. 43. Bueno, listo. Buenas noches para todos y para todas. Espero hayan pasado un buen fin de Buenas noches, semana. doctor. Buenas noches, sí, señor. Buenas Muy noches. amable, gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña retroalimentación del contrato de trabajo versus contrato prestación de servicios con base en la sentencia que ustedes leyeron y que enviaron ese trabajo al correo que habíamos indicado. Entonces, vamos a empezar por decir que el contrato prestación de servicios es un contrato de naturaleza civil, es un contrato que está regulado en el Código Civil y eventualmente en el Código de Comercio. Eh, digamos que su fundamento está específicamente en la cláusula 1495 del Código Civil. Este contrato prestación de servicios generalmente tiene su aplicación para profesiones liberales. Supongo que ustedes conocen el concepto de profesiones liberales. Digamos que el concepto de profesiones liberales se circunscribe especialmente o esencialmente a dos. Uno, a un título académico y dos, a un conocimiento específico para poder celebrar, digamos, este tipo de prestación, de contrato o prestación de servicios. No obstante lo anterior, es muy usual que en las entidades y en el sector privado se celebre contratos de prestación de servicio, digamos, donde eventualmente se van a desconocer derechos laborales de cualquier índole, es decir, el reconocimiento de prestaciones sociales, aporte a seguridad social, entre otros derechos que se pueden, digamos allí, liquidación de prestaciones, etcétera, indemnizaciones y demás que se pueden, digamos, allí configurar con la celebración de prestación de servicios. La Corte Constitucional, digamos, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que este tipo de contratos de prestación de servicios, que si bien tienen una regulación cuando se contrata con una entidad del Estado, en la Ley 80, en el artículo 32, que fue, digamos, el objeto de estudio y de análisis en la sentencia que ustedes leyeron, la C-154 del 97, desafortunadamente las entidades del Estado han incurrido en la práctica o en un desuso del contrato de prestación de servicios con el fin de desconocer derechos laborales. Entonces, este es un llamado de atención que ha hecho, digamos, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional a los organismos de control para que estén, digamos, vigilantes de esta situación y no se incurra en ese desuso de este, o en este uso mejor desmedido del contrato de prestación de servicios, como quiera que desconoce, digamos, derechos laborales. Ahora bien, miremos la parte del contrato de trabajo. Entonces, ustedes seguramente en la clase de Derecho Laboral Individual vieron, digamos, el concepto que está regulado en el artículo 22 del Código Sustantivo, en el que establece que una persona natural se obliga a prestar a una persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia y subordinación de la segunda y mediante una remuneración donde se configura, digamos, esos tres elementos esenciales, ¿ya? Y esos tres elementos esenciales, digamos que vamos a mencionarlos en qué consiste cada uno de ellos, que ustedes ya lo tienen bastante claro. Uno, que es la prestación personal del servicio. Dos, la subordinación. Y tres, el salario. Entonces, ¿qué debemos decir sobre, o qué debemos señalar sobre este primer elemento esencial del contrato de trabajo, la prestación personal del servicio? Este concepto no es otra cosa que aquel trabajador que se obliga a cumplir determinadas obligaciones
con la suscripción de un contrato de trabajo indistintamente de la modalidad, llámese verbal, escrito, a término indefinido, contrato a término fijo, etcétera, es él quien debe prestar esa actividad para la cual fue contratado. Es decir, es él y únicamente él. Es decir, es un contrato, o bajo esa perspectiva, ese requisito intuito persona. Y ese es, digamos, el primer elemento que establece el Código Sustantivo del Trabajo. El segundo elemento es la subordinación. ¿Qué es la subordinación? Es una facultad que le asiste al empleador de exigirle al trabajador en circunstancias de tiempo, modo y lugar, la manera como se va a ejecutar ese contrato de trabajo, la actividad para la cual ha sido contratado. No obstante lo anterior, tiene, digamos, una limitante, y que esa poder o esa subordinación que le puede imponer a través de reglamentos, de órdenes, de horario de trabajo, tiene una limitante, y es el deber o la obligación que tiene el empleador de respetar la dignidad humana y aquellos derechos fundamentales que están, digamos, especialmente regulados en tratados internacionales que han sido ratificados por el Congreso de Colombia. Y en esa medida tiene, digamos, esa limitante respecto a esa subordinación. Y como tercer elemento tenemos el salario, que, digamos, transversalmente lo vamos a mencionar de acuerdo a la interpretación del artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, allí en el artículo 127 nos dice cuáles son los elementos constitutivos del salario, y el 128 permite, digamos, que se pueda celebrar entre empleador y trabajador un pacto de salarización con el fin de no reconocerle y pagarle ciertos factores que no hacen, digamos, referencia al salario propiamente dicho. A renglón seguido, la norma establece que indistintamente, es decir, cuando se configuran estos tres elementos, prestación personal del servicio, subordinación y salario, estamos en presencia de un contrato de trabajo indistintamente de la denominación que se le dé. En esa medida, digamos que uno de los elementos diferenciadores entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicio es precisamente la subordinación. No obstante lo anterior, en un contrato de prestación de servicios se puede celebrar cláusulas de coordinación del objeto contractual o de horarios. Es decir, si yo celebro en un contrato de prestación de servicios que el contratista debe rendir un informe el día jueves a las 2 de la tarde, no se puede predicar que por el hecho de pactar con el contratista un horario para que rinda un informe sobre el objeto contractual, que esto puede ser, digamos, representativo de una subordinación, como quiera que no podría dejarse al libre albedrío la ejecución de ese contrato de prestación de servicios por parte de ese contratista. Es decir, aquellas cláusulas que se determinen a partir de la vigilancia y eventualmente del pactar un horario para que este contratista rinda un informe sobre el objeto contractual, la jurisprudencia ha señalado que no puede predicarse que estamos en presencia de un contrato realidad, sino que eventualmente le asista al contratante y al contratista esa posibilidad de pactar a través de unas cláusulas de horarios o unas cláusulas de simplemente coordinación para la ejecución del contrato, que se pueda predicar un contrato realidad, como eventualmente se haría, digamos, ante la jurisdicción competente. En esa medida, digamos que hay que hacer, digamos, esa distinción entre uno y otro. Ahora bien, desde el punto de vista procesal, y esa es una pregunta que quiero formularles a todos con base en lo que ustedes leyeron y con lo que acabo de mencionar. Y ojo con los dos verbos que voy a utilizar. Ya dijimos que hay tres, digamos, elementos esenciales del contrato de trabajo, y que eventualmente, en virtud de la primacía de la realidad, un principio que está regulado en el artículo 53 de la Carta Constitucional,
se puede alegar un contrato realidad indistintamente de esa denominación que se le dé. Ahora bien, desde el punto de vista procesal y probatorio, si yo les preguntara quién tiene la obligación de demostrar o de desvirtuar los elementos del contrato, ¿qué dirían ustedes respecto a esa pregunta? ¿El empleador? El empleador, doctor. El empleador en lo Bueno, laboral. antes se me olvidó advertirles. Antes de responder, piensen muy bien en los dos verbos que estoy utilizando. ¿Quién tiene la facultad de demostrar o de desvirtuar que existe una relación un contrato de trabajo? Ustedes me dicen que el empleador. ¿Por qué sería el empleador los que me respondieron que esa sería Yo diría que ambas partes, doctor. Bueno, más allá de la carga dinámica de la prueba, ¿por qué no sustentamos o ampliamos un poquito esa afirmación? El Porque juez. el empleado tendría que entrar a demostrar Sí. con pruebas de que sí es un contrato de realidad, y el empleador a desvirtuar ese contrato de realidad por la falta de condiciones o por la falta de acuerdos para el compromiso como tal. Usted sabe que lo que nos acaba de decir el doctor, que tiene que reunir los 3 requisitos esenciales: ¿Sí? la prestación de la persona, la subordinación y el salario. Si no existe la subordinación y no existe esa presencia como tal, pues pienso que no hay que entrar a demostrar y decir que no sería un contrato realidad. Ok, listo. Bueno, vamos a ir a otra opinión en el siguiente orden. Carlos Méndez y Abraham Vaquero. Carlos, ¿qué nos diría? Doctor, buenas noches, y a los compañeros presentes también. Buenas noches. Yo considero que a partir de todo lo estudiado en individual, laboral individual y laboral colectivo, Les dicto el ejemplo, Paula. podemos llegar a la conclusión de que la jurisdicción laboral, el juez debe fallar extra y ultra petita. Es decir, que aunque a quien le corresponda de pronto la prueba dinámica de la carga dinámica de la prueba, en este caso al trabajador, Sí. el juez también debe hacer velar por esas situaciones, ¿no? Sí. Pero recuerden que no es tan literal, digamos, la interpretación que se le deba dar a la facultad extra y ultra petita, ¿no? No es que, digamos, es una facultad del juez de otorgarle, digamos, ciertos derechos al trabajador per se, sino hay que mirar, digamos, cuáles son los requisitos que exige el artículo 50 para poder, digamos, eventualmente el juez reconocerle esa facultad extra y ultra petita. Claro que sí, y de conformidad a la sentencia, pues lo que puede tener en cuenta es que el elemento diferencial, sobre todo, es el tema el elemento de la subordinación, Bueno, en la que es el que Ujú. es el que debe de demostrar, dar una clara evidencia sobre la tipificación de la subordinación. En este caso, esa subordinación, que es el elemento diferenciador a juicio suyo, ¿en cabeza de quién estaría la obligación de demostrarlo o de desvirtuarlo? En este caso, pues en este caso, quien pretende que se le reconozcan estos derechos laborales sería el trabajador, si es él quien demanda, ¿no? Para que le reconozcan las prestaciones sociales. Ok, listo. Gracias, Carlos. Abraham y nuestro representante Mario. Abraham. Doctor, muy buenas tardes. Buenas noches. Siga, buenas noches. Corresponde a, dice que el que pregone un supuesto de hecho debe acreditar los elementos y evidencias que corroboren este supuesto de hecho, pero sin embargo, es claro que quien debe desvirtuar la presunción de que trata el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo es el empresario o empleador. Al trabajador tan solo le corresponde probar la prestación del servicio, pero de acuerdo al artículo 24 del Código Sustantivo dice que fue modificado por el artículo 2 de la Ley 50 del 90 y se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.
Es bajo esa presunción de que todo trabajo personal está regido por un contrato de trabajo, le corresponde al empleador probar de que no se está frente a esa figura. Listo, Abraham, gracias. Mario iba a decir algo distinto a lo que acaba de señalar Abraham. Profe, aunado al artículo 24 y 50 del Código Sustantivo de Trabajo, quien realmente identifica si hay un contrato realidad o no es el juez, porque el juez tiene que calificar el enunciado del proceso que se inicia. Sí, sí, claro, el que falla en últimas es el juez y es el que debe determinar con base en los medios de prueba que se le aporten en el proceso quién se le va a otorgar la razón. Bueno, algo distinto a lo que haya dicho Abraham, algo distinto. O les pregunto, ¿lo que ha dicho Abraham es consecuente con lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo? Es decir, ¿esa sería la respuesta correcta o estamos equivocados? ¿O nos vamos con la postura de Abraham? Pues yo creo que sí, profe. Sí, nos vamos con esa postura. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a creerle a Abraham y entonces él nos dice allí que en el artículo 24 hay una presunción. Efectivamente, digamos, quería llevarlos a ese análisis. ¿Sí? Es decir, más allá de que ustedes me digan de manera correcta que los tres elementos de un contrato de trabajo es prestación personal del servicio, la subordinación y el salario, bueno, eso digamos, eso ya queda para recitarlo de memoria y para consultar el código. Efectivamente, el artículo 24 tiene, digamos, una buena noticia para el trabajador, en el sentido de que hay allí una presunción respecto a cualquier relación de trabajo que se predique entre las partes, empleador y trabajador, entre contratante y contratista. Luego, podríamos afirmar de manera irrestricta que como existe allí una presunción, es al empleador, es al contratante mejor, a quien le correspondería eventualmente desvirtuar que no estamos en presencia de un contrato de prestación de servicios, sino de un contrato de trabajo. La única de esos tres requisitos, por lo menos que de manera irrestricta debe estar en cabeza del trabajador, por eso les mencionaba que el primer elemento, la prestación personal del servicio, es, digamos, un elemento bastante importante, como quiera que al trabajador es al que le corresponde demostrar este elemento, es decir, es intuito persona el que va a ser, el que va a celebrar ese contrato de trabajo, por lo tanto, en términos de demostrar esos elementos del contrato, le correspondería al trabajador demostrar ese primer elemento. Los otros, digamos que ya le correspondería al empleador o al contratante desvirtuar que no existe, digamos, esa subordinación y eventualmente, dependiendo de las condiciones, determinar cuánto equivale ese salario a partir de los medios de prueba que se alleguen allí. Entonces, por lo tanto, este artículo 24, digamos, que nos trae, digamos, una buena noticia para los trabajadores, como quiera que allí hay una presunción. Es decir, de entrada ya entramos, digamos, el trabajador de entrada ya tiene, digamos, un alto porcentaje de ganancia en el sentido de que ya hay una presunción allí y por lo tanto le correspondería al empleador o al contratante desvirtuar que no existe una subordinación. Sin embargo, hay que mirar, digamos, cada aspecto en particular, cada caso en particular, para determinar si se configuran, digamos, esos son elementos o esos generantes de la subordinación, como es el horario, como es el cumplimiento de ciertas órdenes, etcétera, etcétera, para que ese empleador logre desvirtuar la presunción que hay allí en el artículo 24. Ahora bien, ese artículo 24 establecía que para las profesiones liberales la carga de la prueba se invertía, es decir, que no le correspondía al contratante desvirtuar esa presunción, sino que le correspondía para aquellas personas que ostentaran
o que acreditaran una profesión liberal, demostrar, digamos, esa subordinación. Sin embargo, esa norma, digamos, ese inciso segundo fue declarado inexequible y por lo tanto, en cualquier tipo de relación contractual en el que se prediquen esos tres elementos esenciales, le corresponde al empleador o al contratante desvirtuar que no existe un contrato de trabajo, sino un contrato de prestación de servicios. Pero vuelvo y repito, esto ya, digamos, sería desde el punto de vista de análisis de cada caso en particular, porque, digamos, hay variantes que de alguna manera podrían cambiar, digamos, las situaciones, y en esa medida tendría que o demostrar o desvirtuar, ya sea dependiendo de la parte que estemos representando, si efectivamente estamos en presencia de un contrato de trabajo, un contrato de realidad, o efectivamente es un contrato prestación de servicios. Por eso el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades es cotejar de alguna manera la realidad sobre las formalidades. ¿Cuáles son esas formalidades? El contrato que se suscribe, es decir, ese documento que se pactan, digamos, las condiciones de ese contrato o prestación de servicios versus a la realidad. Es decir, que a pesar de que exista un documento firmado en el que se denominan, digamos, o se establecen unas cláusulas específicas entre contratante y contratista, la realidad establece o se determina una situación totalmente distinta a lo que están en esas formalidades. Por eso es importante orientar nuestra mirada a esa cláusula 53, que desafortunadamente a veces la vemos como algo muy alejado allí del derecho laboral, y dicho sea de paso, esta cláusula 53 es de las más importantes en materia laboral que están consagradas en la Carta Constitucional en materia laboral. Y allí encontramos precisamente esa primacía, ese principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades que se puede aplicar, digamos, en determinadas situaciones jurídicas que ameritan, digamos, a través de este principio de la primacía de la realidad, desvirtuar ciertas situaciones o demostrar ciertas situaciones. Ahora bien, ¿qué podría o cómo podríamos demostrar ese tercer elemento con base en la primacía de la realidad sobre la formalidad? Es decir, ese tercer elemento del salario, con base en la interpretación que tenemos allí del artículo 127 y 128. ¿Cuáles son esos elementos diferenciadores que hay allí entre el 127 y 128, de acuerdo a lo que ustedes pudieron estudiar en Derecho Laboral Individual? Es decir, ¿cuándo tengo la certeza de que este es un salario y que determinado factor no es un salario? ¿Qué nos lleva a pensar de que es un factor salarial y que no es un factor salarial? De acuerdo a esas dos normas, el 127 y 128. Doctor, que el pago salarial es recibido en dinero o en especie. Según Sí. veo aquí, primas, sobresueldos, bonificaciones, Sí. horas extras, recargos. Bueno, Y el pago no salarial no son servicio directo, no beneficia al trabajador, no enriquece su patrimonio, gastos de representación, medios de transporte, viáticos. correcto, elementos de pero allí trabajo. hay dos palabras que son elementos diferenciadores entre el 127 y 128 para poder Profe. preguntarse qué es salario o qué no es salario. ¿Cuáles son? Profe, pues para mí las dos palabras serían que son ocasionales y que es por mera liberalidad las del 128. Y las del 127 no son así, son fijas y es una remuneración que se recibe en contraprestación del servicio Exacto. que presta el trabajador. Exacto, entonces allí hay dos palabras muy importantes para poder interpretar estas dos normas, el 127 y el 128 como uno de los elementos esenciales del contrato, que es el salario. Efectivamente, el 128 y 128, 127 y 128 hablan sobre habitualidad y ocasional. Es decir, si un factor salarial, si un emolumento se le paga de manera periódica, es decir, más de 2 veces
indistintamente de que la norma en el 128 se permita tanto al empleador como trabajador pactar ciertas cláusulas de salarización si ese elemento es habitual, es decir, si se paga más de 2 veces, más allá de que se pacte de que no hace parte de ese factor salarial, podemos predicar que en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades, se constituye salario. Entonces, es muy usual que, ese es uno de los factores, es muy usual que el empleador le pague un salario básico a ese trabajador y le pague una prima, una bonificación, como la quieran denominar a ese trabajador y que pacten que esa prima, esa bonificación o ese reconocimiento no es factor salarial para efectos de liquidación de prestaciones, indemnizaciones, para efectos de aportes a seguridad social, pero la primacía de la realidad indica que si esta prima, esta bonificación se paga más de 2 veces y atendiendo a otro criterio que ha desarrollado, digamos, la jurisprudencia y la misma doctrina, como es la proporcionalidad, podríamos alegar eventualmente en un proceso judicial que a pesar de que se pactó que esta prima, esta bonificación, prima de éxito, no constituye factor salarial, podríamos eventualmente solicitarle al juez que efectivamente ese factor haga parte del salario de conformidad con el artículo 128, atendiendo a 2 criterios. 1, a la habitualidad, 2, a la proporcionalidad, porque recuerden que generalmente estas bonificaciones o estas primas, digamos, son superiores a ese salario básico. Entonces pactan un salario básico de un salario mínimo y le vamos a pagar, por decir algo, 1.500.000 de prima de éxito, de bonificación, y allí se encuadraría, digamos, ese segundo factor que es la proporcionalidad. Y el tercer factor que, digamos, ha sido decantado por la Corte Constitucional es que sea como contraprestación directa del servicio de conformidad con el 127, es decir, a pesar de darle una denominación, digamos, distinta para ocultar que realmente allí hay un factor salarial que merece ser incluido como parte del salario, si esa prima de éxito, si esa bonificación es como contraprestación personal de ese servicio, podría eventualmente el juez declarar lo que es factor salarial, pero eso lógicamente es en un escenario judicial donde eventualmente se demostraría y donde el juez va a reconocer, digamos, ese factor salarial. No sé si haya quedado claro hasta ahí esos 3 elementos del contrato de trabajo respecto al contrato de prestación de servicios. ¿O hay alguna intervención adicional sobre este particular y sobre lo que leyeron en la sentencia? ¿Está claro todo? Sí. Sí, bueno, listo. Entonces, lo que a mí me interesa no es tanto que ustedes me reciten los 3 elementos del contrato de trabajo, sino que puedan entender sobre todo esa distinción entre el contrato de trabajo y contrato de prestación de servicios, en razón a que es muy usual que con el fin de defraudar, de ocultar una relación laboral, se celebre contrato de prestación de servicios, a pesar de que ha habido un llamado constante y reiterativo por parte de la Corte Constitucional para que las entidades del Estado no sigan celebrando este tipo de contratos de prestación de servicio, a pesar de que tiene, digamos, un sustento legal en la Ley 80 del 93, en ese artículo 32 que ustedes pudieron analizar. Carlos Méndez. Doctor, una preguntita. Lo que pasa es que su merced mencionaba al respecto de unas cláusulas que ponen eventualmente cuando se celebran unos contratos de prestación de servicio. Estas cláusulas son como los horarios para rendir algunos tipos de informes o la coordinación para la ejecución del objeto contractual. En el tema de los horarios para rendir el informe, si ellos lo tipifican de que ese informe, entonces, según ellos, sí, porque he visto muchos contratos
de que el horario va a ser de 8 a 5, un ejemplo. Sí. Eso ya no sería para rendir un informe porque pues todos los días entonces estaría rindiendo un informe. Sí, claro, en esas condiciones, así como usted lo menciona, pues ya estaríamos frente a otro escenario distinto al que yo les planteé. El que yo les planteé fue el siguiente. Vamos a celebrar un contrato de prestación de servicios en el que pactamos una cláusula en el que ese contratista me va a rendir un informe los jueves a las 2 de la tarde en mi oficina, yo como contratante. Allí, el hecho de que yo haya pactado una cláusula de horario de vigilancia de ese contrato no podría derivar en una interpretación para señalarle a un juez que efectivamente no es un contrato de prestación de servicios, sino un contrato de trabajo. Pero ya el escenario en el que usted menciona, en el que todos los días debe rendir un informe, debe cumplir un horario, etcétera, etcétera, ya por supuesto que cambia las condiciones porque allí sí podría eventualmente, a partir de la primacía de la realidad sobre las formalidades, alegar que existe una subordinación y digamos los otros dos elementos eventualmente son un poco más, menos complejos, para no decirlo fácil, sino menos complejos de demostrar, digamos, que existe un contrato de trabajo indistintamente de la denominación que se le haya dado en ese contrato de prestación de servicios. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, Carlos. Sandra Gasca. Profe, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, esa parte, pues lo que su merced explica, en mi caso lo comprendo perfectamente. Sí. Pero si uno va a la realidad, pues se da uno cuenta que empresas del Estado utilizan esta figura disfrazando pues un contrato realidad. Sí. Y pues debido a que la escasez laboral, o sea, la oferta laboral está tan escasa, profesionales incluso del derecho se Sí, ven, claro. se ven inmersos a aceptar este tipo de condiciones con tal de tener pues como un sustento para cubrir sus necesidades. Sí. Entonces, ¿de qué forma? Pues sí, la Corte se pronuncia y hay inmensidad pues de pronunciamientos, pero ¿qué ente puede entrar a vigilar este tipo de situaciones? Porque el empleado como tal, con tal de seguir su trabajo y que tener la opción de que se le pueda estar renovando y poder pues tener su sustento, calla este tipo de cosas. Pero los entes de control, ¿qué ente pues de control puede entrar a verificar eso? Digamos que no sea mediante demanda y toda esta cuestión y todas estas cuestiones para que puedan hacer como el estudio de decir, bueno, aquí tenemos prestaciones de servicio, pero vienen a laborar todos los días, pero si no llegan temprano les pasan su memorial y les dan su sueldo, entonces esto es un contrato de realidad, entonces por favor, X entidad del Estado vincule a esta persona de planta o dele pues otra denominación, pero no prestación de servicio. Es como la pregunta que me surge, porque obviamente el empleado no se va a poner a estar en una demanda porque listo, la gana porque tiene cómo sustentar, tiene sus memoriales, tiene todos sus asuntos para sustentar que realmente lo que él aplicó fue un contrato de realidad, pero no lo vuelven a contratar y vuelve y queda él en el limbo pues de donde va a conseguir trabajo y esto de una u otra manera le puede llevar a que otras empresas digan, ah, no, es que esta persona, si no se le da lo que él quiere o que pues por ley le corresponde, entonces acostumbra a demandar y empiezan a cerrarle las puertas. No hay una funcionabilidad de un ente de control, profe, que digamos reciba puede ser un anónimo, alguna cosa para que ese ente llegue a la empresa y haga esa revisión contractual o simplemente tiene que ser por demanda por parte del empleado. Bueno, si vamos a responder la pregunta con base en un organismo de control, pues sin lugar a dudas tendríamos que referirnos a la Procuraduría, al Ministerio Público, ¿sí? Con el fin de que proteja los derechos fundamentales de esos trabajadores. Y de hecho, la Corte Constitucional exhorta a estos organismos de control, la Procuraduría, la Contraloría, para que presten atención
en el sentido de que ha sido un uso desmedido del contrato de prestación de servicios en las entidades del Estado. Es decir, de pasar a ser la excepción, se convirtió a ser la regla general. Y obviamente lo que tú dices es cierto. Desafortunadamente a veces o a veces no, sino en esos escenarios específicos y en muchos otros, desafortunadamente se juega con la necesidad de la gente. Y cuando yo hablo de la primacía de la realidad, me acuerdo de muchas personas que conozco y que llevan 15, 20 años trabajando con entidades del Estado y siempre han estado por prestación de servicios. Entonces, siempre que yo hablo primacía de la realidad, me acuerdo de ellos, porque siguen ahí trabajando por prestación de servicios, no sé si por necesidad, porque les gusta, porque se sienten bien, etcétera, pero realmente ese contrato de prestación de servicios, a la luz de la Constitución y de tratados internacionales, pues sin lugar a dudas desconoce cualquier derecho laboral, de seguridad social, que ni siquiera en el sector privado se sustraen de la celebración de un contrato de prestación de servicio, pero que a la postre en muchos casos le sale un poco más costoso en términos de pago o reconocimiento de prestaciones, de seguridad social, etc. Entonces, es muy usual que ustedes, por ejemplo, vean en una copropiedad que hasta una señora de los servicios generales la tengan por prestación de servicios y no de un contrato de trabajo. Recuerden lo que les mencioné al inicio de la conversación. Este tipo de contratos de prestación de servicios generalmente están destinados para aquellas profesiones liberales. Encuentra uno en copropiedades que hasta el mismo administrador también le pactan contratos de prestación de servicios con tal de sustraerse de ciertas obligaciones laborales, pero cuando eventualmente demandan, pues seguramente le dan la razón a ese demandante, como quiera que en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades, se demuestra que se configuran esos tres elementos. Es decir, la idea con esta explicación es, más allá de que ustedes me reciten esos tres elementos del contrato de trabajo, es que realmente los puedan entender frente a una situación en particular, en razón a que indistintamente de la denominación que se le dé a esa relación contractual, si se configuran esos tres elementos, estamos en presencia no de un contrato de prestación de servicios, sino de un contrato de trabajo. Y eso es bien importante. Ya desde el punto de vista probatorio y procesal, pues ya vimos que la cláusula 24 nos despeja un poco el camino respecto a la obligación que tiene ese contratante o ese empleador de desvirtuar esa presunción que hay allí en ese artículo 24. Entonces, siempre es importante, más allá de que se trate de un tema netamente civil, ese contrato de prestación de servicios, que está arreglado en la cláusula 1495, hacer, digamos, como ese parangón entre el contrato de prestación de servicios con el contrato de trabajo para identificar, digamos, allí unos elementos diferenciadores y que eventualmente podría demostrarse en un escenario judicial en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades, un contrato de trabajo y no un contrato de prestación de servicios. ¿Listo? Bueno, no sé si quería, digamos, como recapitular un poquito ese tema para que no quedara sin explicarlo, con el fin de continuar, digamos, con la siguiente explicación para ir avanzando con el contenido programático. Entonces, si alguien tiene otra pregunta, otra intervención o alguna duda, pues formulémosla de una vez antes de seguir con el siguiente tema. Doctor, a mí me gustaría hacer una intervención pequeñita sobre... Sí, claro, claro. Ese rato le estaba levantando la mano, entonces yo soy el que le pone el signo de bien y los aplausos, porque mi computador solamente me da esas dos opciones. Ah, bueno, listo. No lo había visto. Como para darle un poquito de claridad a lo que su merced nos estaba exponiendo y la compañera Sandra ahorita en la duda, pues yo he tenido la facultad de ser contratista 5 años, sí, en un municipio y obviamente en la ciudad. Entonces, digamos que el tema en un municipio, pues
la mayoría de las veces, lo digo por experiencia propia, son favores políticos y desafortunadamente lo que usted decía, profe, juegan con la necesidad de uno. Pero la mejor forma de digamos, clarificar este detalle, porque hay algunos supervisores ya después de que uno está trabajando, el que le asignan, por ejemplo, puedo dar una evidencia de un caso que me pasó. Trabajaba en una empresa de acueducto en mi pueblo y mi supervisor quería que le cumpliera horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Sí. Porque el requerimiento del contrato así lo determinaba. Yo le dije, claro, ingeniero, con muchísimo gusto, pásemelo por escrito y lo hacemos realidad. Cuando yo le digo esto, sin ánimo de ofenderlo ni nada, sino sencillamente porque yo tenía claro que era un contrato por una prestación de X servicios y él quería tenerme todo el tiempo en la empresa. Entonces ya cuando le dije que me lo pasara por escrito, la situación cambió. No, Edgar, no sé qué tal cosa. Le dije, no, ingeniero, lo que pasa es que, a ver, si usted me quiere tener todo el tiempo, cámbiame el contrato. Hablemos con el gerente de Aguasán y me cambia el contrato y yo no tengo ningún problema de ver todos los días a la hora que usted lo determine. Ya, digamos, aquí en la ciudad es otro escenario, porque ya, digamos, las personas que lo contratan a uno tienen más claridad de qué es la subordinación. Entonces, sencillamente, pues le ponen a uno en el objeto muy claro cuáles son las condiciones y en el momento en que lo requieran a uno. Entonces, pues, era eso, doctor. Muchas gracias. Listo, Edgar, gracias por la intervención. No había visto la manito ahí o la reacción que aparece acá, pero ahora sí la veo, no la había visto. Listo, Edgar, gracias por la intervención. Sí, efectivamente eso suele suceder mucho especialmente en las entidades del Estado, porque desafortunadamente, digamos, abusan de este figura que si bien es legal y que está en la ley 80 del 93, está en contraposición de cualquier, digamos, derecho fundamental de los trabajadores y en esa medida, pues, hay que empezar a erradicar, digamos, esa usanza que tiene el Estado en ese sentido. Ahora bien, les tengo una buena noticia. Hay jurisprudencia. Ustedes saben que hay una prescripción para hacer exigibles los derechos laborales, ¿cierto? Y es muy usual que existan, digamos, relaciones contractuales, lo que yo les mencionaba hace un momento, de 15, 20 años. Hay jurisprudencia que ha señalado que a pesar, porque lo primero que van a alegar sin admitir que existe un contrato de trabajo es la prescripción, entre otras, ¿no? Entre otras excepciones que alegaría eventualmente esa entidad cuando esté en un escenario judicial, es la prescripción. Hay jurisprudencia que establece que se empieza a contar el término de prescripción a partir del momento en que el juez declara que es un contrato realidad. Entonces, para que lo tengamos ahí presente para efectos de cuando nos formulen esa o nos propongan esa excepción de prescripción, porque nos van a decir, bueno, si nos condenan sin llegar a reconocer que es un contrato de trabajo, en esa eventual situación se le reconocería solamente los 3 últimos años de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo y eventualmente el Código Procesal del Trabajo. En ese sentido, digamos que hay jurisprudencia que establece que ese término de prescripción empieza a operar a partir del momento en que el juez declara que es un contrato realidad, para los que de pronto quieran ahondar, digamos, sobre ese particular. Olga Lucía. Yo quiero hacerle una pregunta más enfocado en el tema de la sentencia y hacía relación a que esos contratos solo podrían celebrarse con personas naturales cuando las actividades de la empresa no puedan realizarse con personal de planta, ¿cierto? Y que requieran esos conocimientos especializados. Sí. Como eso lo que ve, y lo digo por experiencia propia, al respecto, los demás, digamos, las personas que están en capacidad de realizar esas actividades podrían protestar, ejercer de alguna manera su derecho, porque pueden ellas tomar esas actividades y se las están asignando a otras personas. ¿Protestar en qué sentido?
en términos de que si esta persona, por ejemplo, contratan un ingeniero cuando la planta tiene el ingeniero para resolver Sí. o para hacer partícipe de esas actividades. Entonces se le incrementa la carga laboral al otro, ¿sí? Eso es, No porque, no necesariamente, doctor, porque podría ser por ascenso, por ejemplo. sí. A ver, O digamos, puede ser por cargo. a ver, digamos que, bueno, no alcanzamos a hacer ese ejercicio. Yo quería que lo hiciéramos en este curso, pero de acuerdo a la explicación que yo di el primer día sobre trabajadores dependientes e independientes, hay una norma que nos puede, digamos, resolver de cierta manera una situación allí respecto a la celebración de contratos, prestación de servicios de manera desmedida en las entidades. Y es el artículo 21 de la ley 909 del 2004, la ley de carrera administrativa, que establece este artículo 21, que de la misma lista de elegibles podemos hacer uso de estos cargos cuando se presenten, digamos, esas situaciones que se adecúan de acuerdo a esa lectura que ustedes hicieron de la ley, de esa sentencia C-154 del 97, es decir, el contrato de prestación de servicios es de manera temporal, es para ciertas actividades especializadas, eventualmente para reemplazar a ciertos trabajadores cuando se presenten o se susciten algunas situaciones administrativas como para reemplazar a una mujer en estado de gravidez, cuando esté en la licencia, cuando un trabajador esté en vacaciones o esté en una comisión. Es decir, la misma ley, ese artículo 21 de la ley 909 del 2004 nos dice, allí está la forma de empezar a cambiar, digamos, esa dinámica que tienen las entidades del Estado para seguir contratando a través de prestación de servicios, porque nos dice que a través de la misma lista de elegibles podemos hacer uso de esa figura para no tener que contratar a personas por prestación de servicios, sino a través de esa misma lista de elegibles. Y en esa medida podríamos garantizarle una mayor estabilidad a esos trabajadores, pagándoles prestaciones, teniéndole una estabilidad en términos de tiempo, reconociéndole, digamos, lo que establece de acuerdo al régimen de cada entidad, salarios, prestaciones, etcétera, y no seguir, digamos, en ese uso desmedido de celebración de contrato o prestación de servicios. Entonces, digamos, es un buen escenario para poder resolver de alguna manera cuando seamos asesores de una entidad del Estado, acudir a este artículo 21 de la ley 909 del 2004, para que de pronto lo miren y lo analicen, que allí podría tener, digamos, una posibilidad las entidades del Estado, a pesar de que se volvió una usanza esa figura de prestación de servicios, especialmente en las entidades del Estado. Doctor, ¿tiene que ver que la convocatoria se haya realizado en determinados años? Por decir algo, que la convocatoria, la última, lleve 5, 6, 8, 10 años. Recuerda que la lista de elegibles es por 2 años. Por 2 años. Por 2 años. Sí. O sea, de esa misma lista, pues podríamos eventualmente ocupar, digamos, esas vacantes que les acabo de mencionar. ¿Vale? De esa misma artículo 21 de la ley 909 del 2004. ¿Listo? Bueno. Cierto, gracias. Listo, la Lucía. Bueno, entonces, hasta aquí, digamos, esa distinción entre el contrato de trabajo y contrato de prestación de servicios. Eso sí, teniendo claro que el contrato de prestación de servicios es de naturaleza civil, ¿no? Eso no me lo vayan a confundir, no lo vamos a incluir acá dentro del Código Sustantivo del Trabajo, porque no tiene la regulación allí en el Código Sustantivo del Trabajo, sino en el Código Civil y eventualmente en el Código de Comercio. Entonces, simplemente era para hacer, digamos, ese parangón entre un contrato y otro. Ahora bien, como quiera que les había anunciado desde el primer día que íbamos a trabajar en 3 disciplinas del derecho laboral, es decir, laboral individual, laboral colectivo y procesal laboral, yo creo que a estas alturas de la carrera que ustedes están cursando en noveno, lo que necesitan es algo práctico, lo que necesitan ustedes es algo que les pueda servir en esa
inmediatez como es el consultorio jurídico. ¿Mm? Entonces, no vamos a abordar toda la temática de laboral individual siguiendo, digamos, todo el articulado del Código Sustantivo del Trabajo, sino que vamos a hablar es de aquellas cosas o de aquellos temas que realmente a ustedes les sirva para ese futuro inmediato, que es consultorio jurídico, para los que lo están haciendo y para los que los van a hacer, y para los que próximamente se van a graduar, digamos, en 3, 4 meses o máximo 6 meses. Y en esa medida, ustedes saben que los que están en consultorio jurídico pueden señalar sin temor a equivocarse que la gran mayoría de casos que llegan a consultorio jurídico es de liquidaciones de prestaciones y de indemnizaciones de aquellos trabajadores que eventualmente han sido despedidos sin justa causa. Entonces, no vamos a abordar toda la temática en esa medida del Código Sustantivo del Trabajo, sino que vamos a mirar situaciones muy prácticas para poder corresponder a la esencia de un consultorio jurídico. Y esta, pues, no puede ser, digamos, la excepción. Entonces, la temática que vamos a ver el resto de esta semana y lo que queda de esta clase es ver liquidación de indemnización, ver liquidación de prestaciones y ver un tema que me gustaría que lo abordáramos, y es la situación del derecho laboral durante esta situación del COVID-19. Entonces, yo les voy a enviar de una vez, aunque no recuerdo si lo alcancé a colgar en la plataforma, para que no destinemos un día a ver un video, sino que ustedes lo puedan visualizar de manera independiente. Y el día jueves vamos a hacer, digamos, un análisis o un debate sobre esta situación del derecho laboral en tiempos de pandemia, en tiempos del COVID-19. Y es un video, digamos, que dura 2 horas, que ustedes lo van a poder ver de aquí al jueves, y el jueves hacemos un debate sobre ese particular. Entonces, se lo voy a enviar de una vez a Mario para que, no recuerdo si lo colgué en la plataforma, entonces se lo voy a enviar a Mario para que por favor No, en la plataforma no está. No, doctor, no está. Ah, listo, bueno. Entonces ya lo miro por acá y lo vamos visualizando de una vez. Se llama el derecho laboral ante la crisis del COVID-19. Listo, aquí se lo voy a enviar a Mario de una vez. Y lo preparamos para el día jueves. Listo, Mario, me confirma si le llegó. Entonces vamos a ver ese video de 2 horas que es preparado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y el jueves hacemos un análisis sobre ese particular. Y el día viernes pues hacemos el parcial de acuerdo a la temática que veamos en estos días sobre liquidación de indemnizaciones y prestaciones sociales. Entonces, ¿el parcial sobre qué es? Sobre liquidación de salarios, prestaciones e indemnizaciones, que vamos a ver a partir del día de hoy. ¿Listo? Y el jueves hacemos la discusión sobre ese video. Entonces, lo que veamos de manera práctica de aquí hasta el día miércoles, ese va a ser objeto de evaluación, es decir, algo práctico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a iniciar por abordar el tema de la indemnización prevista en el artículo 64, que seguramente ustedes vieron con Pedro Pablo, ¿sí? ¿Con quién vieron esa materia? Sí, con Pedro Pablo, doc. Ambas, laboral individual y laboral colectivo. Yo sí vi con él las dos. Sí, señor. Sí, señor. Un segundo mientras.
Listo. Bueno, ahí les estoy compartiendo la pizarra. ¿Sí alcanzan a ver la pizarra ahí en sus pantallas? Sí, profe. Listo. Señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, vamos a empezar por abordar un poco la temática del artículo 64. Entonces, ¿quién me ayuda con la lectura del artículo 64? Vamos a verlo desde el punto de vista conceptual, a recordarlo mejor, y vamos a hacer un ejercicio práctico sobre la liquidación de esta indemnización. ¿Quién me puede ayudar con la lectura de ese artículo? Sí, doctor. ¿Adriana? Doctor Olga Lucía. Ah, es que no tengo acá la pantalla. Bueno, listo. Olga Lucía. Artículo 64, terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. Bueno, ok. Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002. Sí, El nuevo texto es el siguiente. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de no pago, de lo pactado, perdón, de lo pactado, sí. con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. Bueno, te voy a interrumpir ahí y ya seguimos con la lectura. ¿Qué nos dijeron en Derecho Laboral Individual sobre lo que acaba de leer nuestra compañera, Olga Lucía? Sí, señor. Sí. ¿Qué nos dijeron sobre este particular? Sobre esa primer inciso que acaba de leer nuestra compañera. ¿Nos dijeron algo sobre ese particular o no? Profe, de lo que recuerdo al respecto, Sí, es que, pues, que las indemnizaciones varían de acuerdo pues al daño que se pueda generar sí, por el incumplimiento. sí, Entonces, cuando es un lucro cesante, pues es de acuerdo como al tiempo que esa persona dejó de percibir o se vio perjudicada pues por la situación que les atañe. Y el lucro, ¿y el qué? Y el daño emergente, pues es como, lo entendí así, y su merced me corregirá, sí. es como ese daño secundario que sufrió la persona debido pues al incidente que pudieron haber sufrido por ese incumplimiento. Sí, Entonces uno fue lo que dejó de percibir, pues que vio afectado sí. como sus finanzas, como sus cuestiones. Ese es el lucro cesante. Ujú. Sí, señor. Y el daño emergente, pues es como ¿qué? Un daño adicional que Un sufrió daño causado. Sí, sí, señor, correcto, listo. que sufrió pues la persona que está involucrado en Ok, el bueno. incidente. Entonces, si ustedes revisan la cláusula 1546 del Código Civil, establece que en todos los contratos sinalagmáticos o bilaterales está envuelta la condición resolutoria tácita. Es decir, que frente al incumplimiento de un contrato, se puede solicitar la resolución o la terminación del contrato. Y en ella va envuelta, digamos, lo que habla aquí el Código Sustantivo del Trabajo respecto al pago eventualmente de un lucro cesante y del daño emergente. Digamos que inicialmente la jurisprudencia no había sido pacífica en ese sentido, como quiera que tiene un asidero desde el punto de vista del Código Civil, esta solicitud de lucro cesante y daño emergente prevista en este artículo 64. No obstante, la jurisprudencia, digamos, atendiendo a criterios de interpretación, estableció que la fuente para que se le pagara a ese trabajador que eventualmente fuera despedido sin justa causa un daño emergente y lucro cesante era el contrato de trabajo. Inicialmente estos asuntos los conocía la jurisdicción ordinaria en la especialidad civil, como quiera que es un tema que tiene su asidero en el Código Civil. Y esta jurisprudencia, digamos, fue variando y con el tiempo la Corte estableció que por tener fuente de las obligaciones el contrato de trabajo, es la jurisdicción ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social la que conoce sobre
sobre este daño emergente y lucro cesante cuando el trabajador así lo reclame. Ahora bien, esta indemnización o esta solicitud de perjuicios que está basada en el lucro cesante y en el daño emergente es distinta a la que establece el Código Sustantivo de Trabajo en este artículo 64, dependiendo de la modalidad del contrato de trabajo. Es decir, además de la indemnización que yo pido normalmente, dependiendo de la modalidad de contrato, yo puedo, siempre y cuando lógicamente se configure y se logre demostrar ese lucro cesante y el daño emergente ante un juez laboral por las razones, digamos, anteriormente expuestas. Y en esa medida podríamos en una demanda solicitar, cuando se configure ese daño emergente y ese lucro cesante, pedirle al juez laboral que se reconozca y se pague ese daño emergente y ese lucro cesante, tal como lo mencionó nuestra compañera. Y en esa medida, digamos, podríamos solicitarlo en esas pretensiones. Ahora, a renglón seguido, digamos que la norma establece dos escenarios muy importantes para analizar. El primero de ellos es el despido sin justa causa, y quiero analizarlo desde el punto de vista, digamos, de la doctrina y del análisis para ya después pasar, digamos, a algo más práctico, que es lo que nos interesa. Digamos que aquí hay una facultad que le asiste al empleador de terminar el contrato sin justa causa. Sin embargo, esta interpretación que le otorga la ley, en este caso el Código Sustantivo del Trabajo, no puede ser, digamos, absoluta, atendiendo a ciertos trabajadores que gozan de una estabilidad laboral reforzada. Es decir, si bien la norma le permite al empleador terminar el contrato sin justa causa, obligándolo a pagar una indemnización en los términos del artículo 64, esta interpretación no puede, digamos, ser tan literal a la luz de este artículo 64, porque eventualmente podríamos desconocer derechos fundamentales de ciertos trabajadores que gozan de una estabilidad laboral reforzada. Ya ustedes saben cuáles son esos trabajadores que gozan de estabilidad laboral reforzada. Ejemplo, una mujer en estado de gravidez, una persona en condición de discapacidad, una trabajadora madre o un trabajador padre cabeza de familia, un prepensionado, entre otros. ¿Ya? Frente a esos escenarios, si vamos a aplicar este artículo 64 por terminación unilateral del contrato sin justa causa, debemos pensarlo dos veces, como quiera que podría generarnos consecuencias más nefastas aplicando la literalidad de la norma. Por eso es importante mirar cada caso en particular para aplicar, digamos, esta cláusula, más allá de que la norma lo faculta para terminar el contrato de manera unilateral e indemnizar. Entonces, frente a ciertos trabajadores, es importante revisar el caso en particular y analizarlo con detenimiento, porque eventualmente en sede de tutela podría el juez constitucional ordenar el reintegro, el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo que dure desvinculado ese trabajador. Entonces, tengamos allí presente que si bien es una facultad que le otorga el Código Sustantivo del Trabajo al empleador, no podemos aplicarla de manera literal, porque eventualmente podría ser más gravosas las situaciones en términos de reintegro, de pago de indemnizaciones, de salarios, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el otro escenario que establece allí el Código Sustantivo del Trabajo para la interpretación de este artículo 64 es que nosotros los trabajadores también podemos terminar el contrato de manera unilateral por causas atribuibles al empleador. ¿En qué sentido? En que frente a ciertos incumplimientos de obligaciones por parte de ese empleador, si nosotros nos sentimos vulnerados en determinados derechos, podemos terminar de manera unilateral el contrato por causas atribuibles al empleador para que eventualmente el juez reconozca y ordene el pago de salarios e indemnizaciones en los términos de este artículo 64. Ahora bien, a la luz del artículo 66, siempre es importante señalar que cuando se termina el contrato
es importante dejarle claro a ese empleador al momento de la terminación del contrato cuál es la causal o cuál es el motivo o motivos por los cuales se toma esa determinación, so pena de que posteriormente no se puedan alegar causas o motivos distintos en un escenario netamente judicial. Entonces, el día que nosotros vamos a terminar el contrato de trabajo de manera unilateral por causas atribuibles a ese empleador, no le podemos mencionar en esa terminación: muchas gracias, señor empleador, muy amable, me siento satisfecho por haber pertenecido a la empresa durante determinados años, muy amable. No, el día que nosotros vamos a terminar el contrato de manera unilateral por causas atribuibles al empleador, debemos ser muy puntuales y muy específicos en la motivación que le vamos a mencionar en ese memorial, en ese escrito, para que eventualmente en un escenario judicial se logre demostrar que el contrato se termina de manera unilateral por parte del trabajador, pero por causas atribuibles al empleador. ¿Sí me hago entender? Es decir, no podemos aplicar esa literalidad de la norma en esos dos sentidos. Entonces, ese es el primer presupuesto que debemos tener claro nosotros para poder, digamos, aplicar la primera parte del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien. Profe, disculpe una pregunta. Dime. Cuando la empresa estandariza un formato y uno no se puede salir de ese formato y no aceptan que ese formato lleve anexos y solamente tienen ahí clasificadas como las formas de terminar, ¿no? Porque me quiero ir de la empresa, porque ya no quiero seguir más con la empresa, pero no permiten que se realice como una cápite donde uno diga, es que me retiro de la empresa por X, Y, Z motivos. Y por eso es que pues paso mi carta de renuncia. No tramitan ese tipo, cuando la empresa no tramita eso y sujetan al empleado que debe ser bajo un formato y ese formato no debe ir con anexos. Ahí pues como qué opciones tiene el empleado para poder decir, bueno, si ustedes estandarizan su formato, yo les compro pues con lo que ustedes tienen establecido, pero permitan que yo exprese los motivos reales por los cuales yo me aparto de la empresa. Sí. ¿Cómo le puedo no hacer esa exigencia a la empresa? Y el empleador es... El Estado, profe. ¿El Estado? Bueno, entonces Sí, señor. tendríamos que acudir a la Procuraduría General de la Nación como organismo de control para que vigile, digamos, estas actuaciones que está desplegando, digamos, determinada entidad del Estado. Porque si bien el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo le permite a una entidad diseñar formatos para la presentación de ciertos derechos de petición, frente a este caso en particular, pues tendríamos que acudir, digamos, al Ministerio Público para que, digamos, esté al tanto de esta situación. Pero en ese caso, pues no tendríamos que, digamos, aplicar este artículo 64 porque esto es de relaciones particulares. Pero para lo que me estás preguntando, pues solicitar, digamos, la intervención del Ministerio Público. Allá en la Procuraduría existe una delegada para asuntos laborales para que eventualmente, digamos, se pueda solicitar la intervención de ellos para este tipo de situaciones, ¿no? Gracias, profe. Para que ellos intervengan frente a la vulneración eventual de muchos derechos. Pero vuelvo y repito, esto tiene unas regulaciones, o lo estamos hablando desde el punto de vista del derecho de relaciones de carácter particular. ¿Listo? Porque, digamos, ya el sector público tiene su propia regulación. Por eso era importante, digamos, la primera clase que la tuvieran muy presente. ¿Ustedes aprendieron o les enseñaron o les explicaron cómo determinar cuántos días ha laborado un trabajador en una empresa? Bueno, entonces vamos a mirar acá. Si tenemos un trabajador
Estoy escribiendo en la pizarra, que ingresa el 5 de enero del año 2014 y tiene una fecha de egreso de 16 de mayo de 2018. Vamos a determinar cuántos días ha laborado este trabajador antes de empezar a aplicar ese artículo 64. Entonces siempre vamos a realizar el ejercicio con base en la siguiente explicación: año, mes, día. Entonces siempre vamos a señalar en la parte superior el año o la fecha más reciente, es decir, 2018, el mes de mayo, fecha de egreso 16, es decir, la fecha de retiro, y vamos a señalar en la parte inferior el año, mes 01, y el día 5, 05, listo. Entonces vamos a determinar cuánto tiempo ha trabajado este trabajador. 16 menos 5. ¿Cuánto nos da 16 menos 5? 11. Bueno, esta explicación que yo hago sobre liquidación de prestaciones, trato de hacerlo lo más didáctica posible. Los que sepan, pues, los felicito, pero los que no, presten mucha atención y trataré de hacerlo lo más fácil y comprensible para todos. 5 menos 1 nos da 4 y 2018 menos 2014 nos da 4, ¿cierto? Fecha de ingreso. Listo. Entonces, acá tenemos que este trabajador laboró 4 años, 4 meses y 11 días. Este resultado vamos a hacer la conversión a días. Cuatro años lo vamos a multiplicar. Recordemos la regla que les enseñaron en laboral individual, que un año tiene 360 días y un mes tiene 30 días. Entonces, estos 4 años los vamos a multiplicar por 360. ¿Cuánto nos da esta multiplicación? $1,440. 1.440, gracias. Ustedes que tienen ahí la calculadora. Listo, 4 meses lo vamos a multiplicar por 30 días. 131 días, doctor. 120 días más 11 días que los vamos a multiplicar por 1. Y esto nos da 11. Y siempre le vamos a sumar un día. ¿Listo? En esta fórmula. Si alguien tiene una fórmula distinta a la que estoy explicando y no es necesario sumarle un día, lo puede hacer. Siempre y cuando nos dé el mismo resultado. ¿Listo? Entonces ahora sí sumemos esto. ¿Cuánto nos da esta suma? 1572. 1.572 días. Este trabajador laboró 1.572 días. 1.572 días. 1.572 días. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí?
1.500, esto es solamente para determinar en una operación básica cuántos días ha laborado un trabajador, desde el 5 de enero del 2014 hasta el 16 de mayo de 2018. ¿Listo? Entonces, este trabajador ha laborado un total de 1.572 días. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, yo Doctor, sí no me quedó claro lo de adicional, porque es que se el coloca. último día. A ver, si nosotros ingresamos hoy 31 de agosto del 2020, generalmente tenemos, digamos, la usanza de empezar a contar los términos como si estuviéramos en derecho procesal, es decir, a partir del siguiente día. Pero resulta que si yo entro a trabajar hoy 31 de agosto, ese día también cuenta para efectos de reconocimiento de derechos laborales, prestacionales, etc. Entonces, en esta fórmula vamos a agregar un día para efectos de que nos quede muy bien la operación. Si hay alguien que tiene, digamos, una fórmula para determinar que nos da 1.572 sin necesidad de sumarle un día, bienvenida, siempre y cuando nos dé el mismo resultado, ¿vale? Entonces, en esta fórmula que yo les explique para liquidar prestaciones, indemnizaciones y demás, siempre le vamos a sumar un día, ¿ya? Esta es la operación, digamos, básica para poderla entender. Entonces, si están tomando apuntes, tomen apuntes, o si quieren, tómenle foto y la envían al grupo para que les quede ahí a todos. Para empezar ya, digamos, a abordar la temática de cada uno de esos contratos. Me dicen para borrar. Listo, profe, ya le tomé la... Listo, gracias. Entonces envíenlo ahí a la... Ok, gracias. Vamos a borrar. Y vamos a mirar ahora la siguiente lectura, la lectura del siguiente inciso. ¿Quién me estaba ayudando con la lectura? Después de daño emergente y lucro cesante. Señor, Listo, sigamos. dice así. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte del empleador, y si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en términos que a continuación se señalan. Correcto. En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondiente al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato o el del lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a 15 días. Listo, hasta ahí. Entonces, gracias, Olga Lucía. Entonces, acá, digamos que la norma empieza a hacer una distinción dependiendo de la modalidad del contrato. Entonces, dependiendo de esa modalidad del contrato, asimismo la norma establece cómo se debe indemnizar ese contrato cuando estemos en un escenario de terminación unilateral sin justa causa o por causas atribuibles a ese empleador. Y el primer escenario que nos trae la norma es respecto a un contrato de trabajo a término fijo. Y a renglón seguido nos trae el contrato obra o labor. ¿Y qué nos dice en el contrato a término fijo? Que se le pagará el resto del tiempo que hiciere falta para completar el periodo. Entonces, creo que ahí no hay mayor dificultad. Entonces vamos a materializarlo acá con un ejemplo sencillo. Entonces vamos a mencionar acá en un contrato donde hay una fecha de ingreso. Bueno, este es un contrato a término fijo. Contrato fijo. Hay una fecha de ingreso que es 2 de, no sé, de marzo de 2015. Hay una fecha de egreso. Podemos dejar 13 de mayo del año 2016, 2019,
2019. Digamos que este es los extremos de la, bueno, más corto acá, para cumplir con la 17, para que nos dé de acuerdo a la norma. Recordemos que los contratos a término fijo no pueden ser superiores a 3 años. 2015 al 2017. Esta persona celebró este contrato con el empleador en estas fechas, del 2 de marzo del 2015 al 13 de mayo del 2017. ¿Ya? Sin embargo, el empleador despide sin justa causa a ese trabajador el día 5 de enero del año 2017. 5 de enero del 2017. ¿Listo? Y vamos a mencionar acá un salario. Salario. Vamos a mencionar que este trabajador devengaba 4.500.000. Listo. Entonces nos piden que realicemos la liquidación de este contrato a término fijo en los términos del artículo 64. Entonces la norma que nos dice, o que acabamos de leer, que en aquellos contratos a término fijo le vamos a pagar el resto del periodo que hiciere falta para completar esa fecha inicialmente pactada. En este caso, ¿desde cuándo le estaríamos pagando la indemnización? A partir del siguiente día, es decir, a partir del 6 de enero del 2017 hasta el 13 de mayo del 2017, con base en estos datos que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Determinar a cuánto equivale un día de salario. Entonces, vamos a dividir día de salario que equivale a dividir 4.500.000. Lo vamos a dividir en 30 días. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da 4.500.000 dividido en 30? ¿Cuánto nos da? 150.000. 150.000, listo. Gracias. Entonces tenemos 150.000. Listo, esto equivale a un día de salario. Ahora vamos a mirar cuánto es el periodo que hace falta para completar en términos del artículo 64. Entonces hacemos la misma operación. Año, mes y día. Donde año vamos a señalar la fecha más reciente, es decir, 13 de mayo del 2017. Año 2017, mayo. De mayo y 2017. El despido fue el 5 de enero. Entonces, 01, 5. Listo. Y realizamos la resta. 13 menos 5 nos da 8. 5 menos 1 nos da 4. Y 2017 menos 2017 nos da 0. Listo. Ok. Entonces vamos a realizar la conversión a días. ¿Cuántos días equivale estos 4 meses? 8 días. Entonces 128 días. 4
lo vamos a multiplicar por 30. Los 0,8 días lo vamos a multiplicar por 1. Y le agregamos un día. Esto nos da 120. 8 por 1, 8. Y 1 por 1, 1. Doctor, una pregunta. Ya. No sé si estoy equivocado o ahí usted se equivocó porque fecha de inicio del contrato 2015 y coloca 2017. O me perdí. Sí, ya le explico esa parte. Es que es la fecha de despido. Sí, ya les explico esa parte. Esto nos da 129 días. Listo. A ver. Este contrato se celebra desde el 2 de marzo. Bueno, espera, 129 días, listo. Este contrato se celebra desde el 2 de marzo del 2015 al 13 de mayo del 2017, ¿cierto? Esa es la fecha que se pactó en el contrato. Sin embargo, el empleador decide terminar de manera unilateral el día 5 de enero del 2017, ¿ya? 5 de enero del 2017. Allí tendríamos que determinar el resto del periodo que hiciere falta para determinar en cuánto equivale la indemnización en los términos del artículo 64, ¿ya? Bueno, aquí vamos a dejarlo, espérame, sí, de pronto aquí vamos a dejarlo desde el, espérame, desde el 13 de mayo, espérame, 13, este está bien, ese 5. Vamos a dejarlo aquí, de pronto aquí, vamos a dejarlo a partir del siguiente día, del 6 de enero, listo. 13 menos 6, 7. Vamos a corregir acá este 7. De pronto aquí nos pudimos equivocar. 7 y ahora sí nos da los 128 días. Listo. Vamos a hacerlo a partir del siguiente día del resto del periodo que hiciera falta. Si bien es cierto, nos pactaron desde el 2 de marzo de 2015 al 13 de mayo de 2017, la relación laboral se terminó el 5 de enero del 2017. Entonces la indemnización en los términos del artículo 64 lo vamos a hacer a partir del siguiente día del despido hasta la fecha de terminación que inicialmente se había pactado. En este caso lo vamos a hacer, o lo hicimos, desde el 6 de enero del 2017 al 13 de mayo del 2017, y esto nos da 128 días. Perdón, doctor, con el anexo del 1 no serían 129, qué pena, perdón, hacerle esa corrección, porque 8 por 1. No, 127 es, espérame, es que aquí multiplicamos. Profe, es que tienen que corregir en la parte de abajo donde dice 8 por 1. Sí, es 7 por 1. Ahí no la corregimos, es 7 por 1. Listo, ahora sí. 7 por 1, 7. Listo, ahora sí. 127 y 1, 28, listo. Entonces nos da 128 días para liquidar. Y ahora ya como tenemos el salario, entonces multiplicamos 127 días por... A ver, 128. 128, profe. 128. Lo vamos a multiplicar por un día de salario que es 150,000. Y esto nos da, ¿cuánto nos da? 19.200.000. Uno solo, 29, espérame. 19. Y lo hacemos acá. Esto nos da 19 millones. 200. 200,000. Sí, señor. Sí, señor. 19.200.000. Listo. Ese es el resultado de esta indemnización. Entonces, a esta persona se le va a pagar 19.200.000 a título de indemnización por despido sin justa causa en los términos del artículo 64.
tomen foto o envíenla al grupo o tomen los apuntes que haya lugar. Doctor, ¿será que puede subir la pantalla un pelito para tomarla bien? Listo. A ver. Ay, ¿qué pasó aquí? Déjame ver. Creo que se borró. No, ahí está bien, doctor, ahí está viendo. Ahí están viendo lo que escribí. Sí, señor. Sí, Yo no lo Falta estoy un viendo. poquito abajo, doctor. La sube, por favor. Yo no lo estoy viendo, aquí espérame. abajo. ¿Ahí? No, todavía no, profe. No me Porque da es que más. eso no es configuración suya, es configuración de cada uno donde le da No la me da forma más. de las opciones de vista. Pero ya Hasta- lo enviamos al grupo y sale el 128. Sí, listo. 128 días sale abajo de última. Listo, ¿ya lo pudieron visualizar ahí? Sí, señor. Sí, profe, ya está el pantallazo en el grupo, en Listo, WhatsApp. gracias. Bueno, voy a borrar entonces esta parte. Ah, bueno, ya está. Sí, ya lo pude ver. 128. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque digamos la dificultad del artículo 64 ya sería en el contrato a término indefinido. Pero digamos que en este contrato a término fijo realmente no tiene mayor dificultad, como quiera que se le pague es el resto del periodo que hiciera falta para completar lo que inicialmente se pactó. Es simplemente dividir el salario que que devengaba al momento de la terminación del contrato y determinar cuántos días se va a reconocer y se multiplica y ese es el resultado. Ahí creo que no hay mayor dificultad en el contrato a término fijo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Sí, doctor, yo tengo una preguntita. Sí. Digamos acá en este son solo números completos. Y cuando hay decimales, ¿cómo hay que se hace? Digamos, Bueno, el digamos salario, que por decir algo. no te oigo casi. Ya le digo, doctor. Si el salario, digamos, no es como, no es así, no termina en los números totales, sino termina en decimales. La suma ahí, ¿cómo se hace, doctor? Porque digamos que sea, por decir algo, que el salario quede en 43.893, por decir algo. El día, por decir algo. Sí. Digamos que a lo que se divide el salario, entonces nos da qué día es 49.753. Entonces Sí. ahí la suma de los decimales en qué, ¿cómo se Digamos, haría? jurídicamente se tendría que aproximar al siguiente número, jurídicamente. Pero para efectos del parcial, nosotros vamos a trabajar con 2 decimales después de la coma. Para efectos del parcial y para que a todos nos dé el mismo resultado. Para efectos del parcial. ¿Listo? Listo, Bueno, sí señor, gracias. entonces vamos a dejar voy a dejar unos 2 o 3 ejercicios para que practiquemos en la casa y mañana los resolvemos acá en clase. Y mañana hacemos la indemnización del despido sin justa causa de un contrato a término indefinido. Entonces, vamos leyendo esa parte del artículo 64 del contrato a término indefinido y mañana lo aplicamos a través de un proceso, de un caso hipotético. ¿Listo? Entonces, Doctor, de igual esta clase queda guardada en la sí, plataforma, mire, ¿cierto? en eso les voy a pedir un poquito de paciencia en subir la información a la plataforma. Claro, estos videos van a quedar en la plataforma porque se presentan fallas o se me ha presentado fallas para poder subir los videos. Entonces estoy tratando de solucionar ese tema, pero en la medida en que vayan transcurriendo las clases, subiré, digamos, los videos, pero con lo que les acabo de mencionar. Entonces voy a dejar 3 ejercicios fáciles para que los podamos desarrollar y mañana hacemos la indemnización en los términos del artículo 64 de un contrato a término indefinido, que es el que ofrece, digamos, un poquito más de complejidad, pero que cuando estemos desarrollando el ejercicio se van a dar cuenta ustedes que es bastante fácil, ¿vale? Entonces vamos a dejar estos 3 ejercicios.
Listo. Esos serían los 3 ejercicios. En un contrato a término fijo. Listo, sí, señor. Listo, doctor. Entonces, despido. Entonces, hacemos esa tareita para mañana y mañana la socializamos en clase y hacemos la indemnización de un contrato a término indefinido. Y si alcanzamos, pues vamos avanzando con respecto a las prestaciones. ¿Les parece? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, Perfecto. Gracias, doctor. Feliz noche. ya puedo borrarlo, ya lo enviaron al grupo. Ya, doctor. Ya está en el grupo. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches con Andrés Cruz. Doctor, buenas noches con Andrés Cruz. Hola Andrés, ¿qué tal? Bien, señor. Doc, lo que pasa es que tengo una inquietud. El día viernes yo no alcancé a enviar el trabajo antes de las 8 en punto. ¿Hay algún...? Claro. Es como si yo presentara una demanda fuera de términos. O no la Es presentara. entendible, mi doctor. Lo que pasa es que yo en este momento llevo 5 meses en el llano, perdón. Y desde el jueves, el jueves hubo un altercado con unas personas que son venezolanas en el municipio y porque hubo un asesinato. ¿Sí? Entonces fueron a la estación de policía a volverle piedra a la policía a la estación y el viernes nos quitaron la luz. Como estábamos en toque de queda, entonces yo le envié el trabajo sobre las 8:12, 8:13 creo que fue. Entonces no sé si de pronto podrá, porque es que como todos no estamos en la ciudad, yo llevo 5 meses aquí en el llano y no son excusas. Imagínense, esa es la misma pregunta que me hizo una compañera al principio de la clase, que no había podido enviar el trabajo porque estaba, bueno. Entonces, imagínense, ahí tenemos tiempo para recuperar y talleres para recuperar las notas que vayamos sacando. Doctor, buenas noches. Con Alexander González. Sí, dígame. Doctor, aprovechando, pues también hago la pregunta porque es que yo envié mal, o sea, copié mal el correo y me faltó el punto. Y yo creí que lo había enviado y me doy cuenta que no lo había enviado exitosamente. Entonces, sin embargo, le hice el reenvío, pero ya muy tarde. Entonces, le pido el favor que porfa me excuse, pues es un error, una falla humana. Sí, pero es que imagínense, si yo hago eso cuando esté ejerciendo la profesión, cuando yo esté presentando una demanda de manera extemporánea, pues sencillamente el juzgado me dice, se tiene por no contestada la demanda. Esas No, son... porque lo mismo es a mayor Sin embargo, se la envié. No, mire, póngale cuidado, les voy a decir copia algo, a ver, presten atención. Esto es para todos, esto es para todos. Yo les di el plazo hasta las 8 de la noche. Si yo hago una excepción con alguno de ustedes, me toca hacérsela a todo el mundo. Entonces tenemos que ser muy rigurosos en los plazos que yo doy y en los trabajos que yo doy. No, pero es que en este caso ya sí ya se les son las manos porque es que yo no estoy en la ciudad, yo estoy en el llano y se sabe que ahorita con la pandemia, eso mejor dicho, y el internet por acá es malísimo. Ustedes pueden tener todas las excusas del mundo, pero ¿qué hago yo? Igual no los alcancé a revisar porque estoy revisando los computadores y estoy en un tema de revisión, entonces a medida que los vaya revisando, entonces ahí les envío la respuesta. Entonces, gracias por asistir y una feliz noche. Doctor, muchas gracias. Bueno. Profe, una pregunta, qué pena con respecto Gracias, a las doctor. liquidaciones. Gracias, doctor, que esté muy bien. Bueno. Buenas noches. Salud, profe. Dime. Una pregunta con respecto a las liquidaciones. Sí. Pues es un tema como más ya matemático, el tema si digamos en los meses o en los días la resta llegará a dar negativa, porque puede darse. ¿Se toman valores absolutos? ¿Por qué negativa? Claro, sí, por ejemplo, digamos en el anterior ejemplo, el mes que más reciente fue mayo y la fecha de despido fue en enero. Pero si la fecha de despido no fuera enero, sino fuera noviembre, 5 menos 11,
pues le daría -6. Entonces, en ese ya. caso, ¿se tomaría valores absolutos, igual que en los días? No, hagamos el ejercicio en casa y mañana lo compartimos cuando toque, digamos, Se convierte un mes por día. realizar esa Ok. operación para que le preste el número que está al lado una unidad completa, ya sea en términos de días o de meses. Ok. Vale. Bueno, entonces, Pero de igual forma hacemos el ejercicio como esté. sí, hágalo y mañana lo socializamos y miramos qué podemos corregir ahí. Vale, doctor. Que tenga buenas noches. Bueno, gracias. Gracias, profe. Ah.